Así no, sí al diálogo en Cuba, no a los dialogueros al servicio del castrismo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El emplazamiento del movimiento San Isidro al régimen para dialogar ha generado un abanico de opiniones dentro y fuera de la isla, que incluye desde un análisis de la experiencia histórica del diálogo como un instrumento de liberación a las más fuertes acusaciones de traición. Gran parte de las críticas más severas se debe al convencimiento de la inutilidad de conversar con un régimen asesino y criminal y la experiencia de hace décadas orquestada por Fidel Castro, cuando seleccionó a cubanos de la comunidad en el exterior, cuya misión real no fue una apertura de la democracia en la isla, sino denunciar las políticas de Washington e intentar darle un rostro más humano a la dictadura. Y así, de aquel fraude perpetrado por Fidel Castro surgió la inadversión de la palabra diálogo y el epíteto de los dialogueros para los apóstatas al servicio del despotismo castrista. El diálogo que exigen los jóvenes cubanos de hoy, que quieren libertad e insisten en permanecer en Cuba, nada tiene que ver con aquel diálogo bochornoso y sus dialogantes, como es el caso del diálogo cívico promovido por el coronel Mambi Cosme de la Torrente. Lo que busca es evitar una solución sangrienta a la crisis que sufre el país. En 1955, el diálogo cívico recibió mucho apoyo, pero Fulgencio Batista estaba encaprichado en retener la presidencia hasta 1959, y Fidel Castro entendió que una salida producto de la negociación eliminaría su oportunidad de adueñarse del poder. El resultado de aquel diálogo fallido es un país destruido y un vendaval que ha afectado a millones de cubanos. Y hoy, los críticos más acérrimos del diálogo propuesto insisten en que nunca el diálogo con un tirano ha conseguido lograr una transición a la democracia y un Estado de Derecho. Veamos. La historia está repleta de tiranías derrocadas, comenzando con Julio César, que recibió 23 puñaladas propinadas por Marco Junio y otros miembros en su entorno oficial. Benito Mussolini, que por muchos años había sido dirigente del Partido Socialista Italiano, y al final de la Segunda Guerra Mundial, ante el desembarco de las tropas aliadas, tuvo que huir al rebelarse parte de su ejército y acabó ajusticiado cuando trataba de llegar a Suiza junto a su amante. El asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, en otra oscura carretera camino a San Cristóbal, puso fin a muchos años de corrupción y crímenes, y forma parte de la literatura universal debido al libro de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Otro ejemplo fue la ejecución en Rumania de Nicolae Ceausescu y su esposa Elena. Su drama final ocurrió en la plaza, donde la multitud airada comenzó a insultarlos y continuó con la traición de su ministro de Defensa y su fallida huida, que terminó con un juicio sin garantías procesales y seguido de su inmediata ejecución. Lo apuntado es solo parte de la historia. En un número de casos importantes, la resistencia pacífica y el diálogo, las movilizaciones ciudadanas y la presión internacional hicieron posible la transición a la democracia en países como Polonia, África del Sur, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Chile y algunos más. En Polonia, el dictador comunista Jaruzelski se vio forzado a dialogar con Lech Walesa, el electricista y líder del movimiento sindical Solidaridad, cuando las huelgas y las protestas se extendían por todo el país. A Walesa, que había estado preso bajo la ley marcial, lo acusaron entonces de traición por sentarse a negociar con el general Zarulevsky, que le ofrecería el poder para competir por la tercera parte del parlamento. Al celebrarse las elecciones y dada la tensión internacional, los militares polacos que dirigían el país renunciaron y Walesa fue electo presidente. En África del Sur, Nelson Mandela cumplía una larga condena por terrorismo, pero su renuncia a la lucha armada y las sanciones internacionales obligaron al líder del régimen, Frédéric de Klerk, a dialogar. Acordaron la liberación de los presos políticos y que los esbirros del régimen que confesaran públicamente sus crímenes no fueran juzgados. Mientras tanto, en Alemania Oriental, las transmisiones de la Radio Europea Libre y muchas iglesias cristianas mantuvieron vivas las ansias de libertad en la Alemania comunista, donde millones estaban al tanto de la democracia y la prosperidad del otro lado del muro de Berlín. Cuando los guardias de la Stasi se negaron a disparar contra la multitud
que empezó a cruzar el muro y el comunismo alemán colapsó, aunque el líder del país, Erich Honecker, había escogido a dedo al sucesor comunista más joven. Quizás más relevante es la transición a la democracia en Checoslovaquia, liderada por un entonces barrendero, el dramaturgo Václav Havel, y el grupo de artistas y músicos, algunos de hard rock y de taberna verde. La música rock solo se podía oír por las transmisiones extranjeras o en la clandestinidad. Un día, los jóvenes actores y músicos y la multitud que se había congregado cargaron en los hombros a Havel y gritando «Havel al castillo», se dirigieron al palacio presidencial donde años antes Hitler había celebrado la conquista del país. Cuando los guardias, en vez de disparar, se echaron a un lado, cayó el régimen, y el autor de El poder de los sin poder fue electo presidente para llevar a cabo la transición a la democracia e implementar el pleno respeto por los derechos humanos. Los checos no son polacos, ni los polacos sudafricanos, ni los cubanos somos rumanos, o los chilenos o alemanes. Pero lo que sí tenemos en común es que nosotros también queremos derechos humanos y democracia. Siguiendo con las noticias, José Daniel Ferrer en su 9º día de huelga de hambre. Vamos a seguir protestando. Nos avergüenza la dictadura, pero también el silencio de muchos compatriotas, expresó José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, en huelga de hambre, junto a otros 60 activistas, como respuesta a la represión constante del gobierno cubano contra los miembros de la organización. En una transmisión en directo a través de su cuenta de Facebook, Ferrer ofreció una actualización sobre el estado de los huelguistas y también sobre el acoso de las autoridades que han mantenido un cerco policial alrededor de la sede de Unpacu por 14 días consecutivos. Según declaraciones de uno de los huelguistas presente durante la transmisión, el activista Luis Castañeda Reyes lo detuvo un oficial identificado como Daniel cuando abandonó la sede de Unpacu. Inmediatamente fue trasladado en un carro de patrulla hasta el hospital militar de la provincia, luego hasta el clínico y de ahí para el Jagua, Hospital Psiquiátrico Provincial de Santiago de Cuba. Ferrer comunicó que 4 activistas habían abandonado la huelga por asuntos de salud, que otros se habían sumado y que en total son más de 60 quienes ayunan. Vamos a seguir protestando, es nuestro derecho seguro. Además de estos 4, continúan con delicado estado de salud otros 3 activistas, 2 mujeres y un hombre. Karel Reyes ha presentado pérdida de conocimiento, temblores. Nuevi Bisset Romero también está muy débil y Jessica Miranda tuvo taquicardias, amplió Ferrer. Según explica Ferrer, las autoridades están dejando llegar a la sede de Unpacu algunos ancianos, enfermos y personas de bajos recursos que habitualmente se alimentan o obtienen alimentos allí. A pesar de que no se está cocinando durante los días de huelga, los activistas entregan 50 pesos a cada uno de los que se acercan a la sede. Sobre su propio estado de salud, Ferrer explicó que a consecuencia de la huelga de sed que sostuvo en 2019, sus riñones se resintieron y está presentando problemas. Nosotros estamos más fuerte ahora que 11 millones de cubanos que tienen miedo de enfrentarse a la tiranía. La tiranía nos teme más a los 60 que estamos en huelga que a los 11 millones que no se les enfrentan, que andan de cola en cola sufriendo necesidades, hambre y miseria, analizó el líder de Unpacu. Sobre la posición de Unpacu frente al acoso y la represión del gobierno, Ferrer aseguró: ¿saben quiénes están más débiles que nosotros? Canel y Raúl. Gandhi logró más en una huelga de hambre que Estados Unidos con miles de soldados en Vietnam. Jesucristo, con su no violencia, hizo ayuno de 40 días para ponerse a prueba y enfrentar las tentaciones, y logró más que los ejércitos de Julio César, Alejandro Magno y cualquier otro imperio, manifestó. Defendamos el derecho a alimentar a los que tienen hambre, porque la mayoría de los cubanos le temen a la tiranía. Si esa mayoría saliera a la calle como yo, que lo hago cada vez que me da la gana, como sale Michael Osorbo, como salen otros, como sale Ileana Hernández o Mara Ruiz Urquiola, si lo hicieran nadie estaría en huelga, expresa Ferrer sobre el temor de los cubanos a reclamar derechos legítimos. Por eso nuestra huelga es contra la tiranía y contra la cobardía de los cubanos. Nos avergüenza también la cobardía de muchos compatriotas, el lamento estéril de los compatriotas, concluye Ferrer. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.